siempre me acuerdo del primero, que decíamos que Dios buscaba a alguien dispuesto para trabajar. Lo molesto ahí abajo, creo que está la extensión. En esta mañana pues vamos a estar viendo el libro de Esther. Hay dos libros en la Biblia que encontramos que tienen el nombre de mujer. Esta es una de ellas. ¿Cuál es la otra? Ruth. ¿Han leído el libro de Esther? Sí. ¿Qué tienen en común Esther y Ruth? Aparte de que son mujeres las dos. ¿Qué tienen en común? O sea, el libro, ¿qué tiene en común? ¿O cómo finalizan los dos libros? Fueron felices para siempre. Pues así termina, hermanos. Precisamente termina así. Con victoria, con un final feliz. Amén. Y estoy pensando, siempre ando pensando en cómo introducir la lección. Y les voy a contar una pequeña historia. Me acuerdo que cuando íbamos a la escuela, en los libros que nos tenían para estudiar, venían muchos cuentos o historias. O también venían, ¿cómo se le llaman? Historias, sí, pero otras, leyendas. Pero que lo que les voy a contar hoy es una historia real. En un pueblo, bueno, en una región de México, una vez llegaron unas personas a todos los pueblos, en cada pueblo buscaban al presidente o al alcalde del pueblo. Y entonces le decían: dile a toda la gente de tu pueblo que en esta región, dijo, anda un león, para que tengan cuidado. Dijo, no manden a sus hijos a la escuela solos, caminen con ellos y no vayan solos, sino que vayan en grupo. Porque el león dice que ahí andaba suelto, se había escapado ese león de un circo. Entonces la primera, o sea, como que al principio la gente como, no, pues, no creo que haya un león aquí en la región. Entonces pasó como una semana después de que pues, la gente todo andaba diciendo, oh, que león, que debe andar por ahí. Pero nadie lo había visto. Entonces como que empezaron pues no es cierto. A confiarse. A confiarse y en decir, no, pues el león no anda aquí. Si ustedes fueran esas personas, ¿cómo ustedes se darían cuenta que el león de verdad está en la región? Está analizando. Aparte de eso. Si hay huellas. Si hay huellas. Después de unos tres semanas, pienso, ahí en el pueblo donde yo soy, una noche, pues escuchaban gritos de animales, de perros, y las personas que habían llegado, digo, si escuchan algo similar a eso, no salgan, seguramente el león está ahí. Y pues ahora sí todos tenían miedo. Y al amanecer, en el día siguiente, pues, vieron las huellas del león que había pasado por ahí por donde nosotros vivíamos. Y ahora sí todos creían que el león andaba ahí. Y era una región muy grande. El pueblo de mi esposa está como a media hora de donde yo soy.
y todos allá también tenían temor por el león que andaba ahí. Después de que habían visto las huellas del león, ahora sí, se decían entre vecinos que el león andaba por ahí. Nadie lo miró, hasta después no supe cuál fue el final, si los dueños lo lograron capturar o no. Pero el león sí pasó por el pueblo donde yo vivía. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque en el libro de Ruth no aparece el nombre de Dios. No aparece el nombre de Dios. En todo el libro de Ruth no aparece el nombre de Dios. Si no aparece el nombre de Dios en el libro de Ruth, ¿cómo nosotros podemos saber que Dios estaba interviniendo en la vida de Esther y de Mardoqueo y de todo el pueblo judío? Díganme ustedes. Si no se menciona el nombre de Dios en el libro de Ruth, ¿cómo podemos saber que verdaderamente Dios intervino en la vida de Ruth, digo, de Esther, Mardoqueo y todos los judíos? ¿Alguien? El libro de Ruth, su principal tema es la providencia de Dios. El principal tema que encontramos en el libro de Ruth. Si el tema es la providencia de Dios, ¿cómo podemos ver la providencia de Dios en el libro de Ruth? Que les estoy ayudando. Sí, no se menciona. Esther, ¿no? Esther, perdón. En el libro de Ruth el principal tema es la providencia de Dios. ¿Cómo podemos ver a Dios obrando entonces en el libro de Ruth? En cada acto que ahí sucede, desde que aún cuando vas que es destituida, podemos ver que ya Dios tenía un plan, porque nada mal iba a hacer de las suyas. Entonces ya Dios estaba obrando desde ahí. Y en cuando Esther fue elegida como reina, y en cada suceso ahí podemos ver la providencia de Dios, siempre Dios obrando. Existen varias opiniones acerca del escritor de Ruth, digo de Esther, no sé por qué acá menciono Ruth. Porque terminaron Lo con que un final pasa es feliz. que hace 15 días me tocó el tema de Ruth y de Noemí, por eso yo pienso. Pero hay varias versiones en quién escribió el libro de Esther. Unos dicen, o bueno, la mayoría piensa que fue Mardoqueo. Otros están en desacuerdo en que fue Mardoqueo y que fue la propia Esther. Otros están, no, pues no pudo ser Esther y tampoco fue Mardoqueo. Entonces, podría ser Esdras o Nehemías. Y otros dicen, no, pues no puede ser Esther. Digo, no puede ser Esdras, tampoco Nehemías. Digo, pudo haber alguien que conocía la tradición o la cultura persa para que escribiera el libro de Esther. Bueno, si no nos ponemos de acuerdo en quién escribió el libro de Esther, dicen, salud, que cuando encontraron el libro de Ruth, le llamaron los rollos de Esther. Y cuando lo leyeron, lo examinaron, dicen que unos judíos lo consideraron como un libro sumamente importante, así como los 5 libros del Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O sea, lo consideraron sumamente importante, aunque no mencionaba el nombre de Dios. Entonces digo, pueden haber todos los libros, pero lo más importante es el libro de Esther.
Entonces dice que se escribió por lo menos entre el año 486 y 465 antes de Cristo. Dijimos que su tema principal es la providencia de Dios. Entonces vemos que en el libro de Esther, Dios soberanamente se asegura que los que le buscan destruir a su pueblo serán a su vez destruidos. ¿Sí? El tema también de este libro es que cuando nuestros enemigos vienen en contra de nosotros, o lo que ellos quieren hacer a nosotros como algún mal o lo que sea, dice que su pueblo dice que serán destruidos. Y vamos a ver por qué. Hay 5 personajes principales en el libro de de Esther. 5 personajes principales. Se los voy a decir. El rey Asuero o Jerjes, ¿otros lo conocen? Naamán, la reina Basti, Mardoqueo y Esther. Estos 5 personajes los vamos a ver durante el libro de Esther. Entonces, para comenzar, vamos a hacer una oración. Y le voy a invitar a mi hermana Olivia que nos ayude. Señor, le damos gracias, Padre, por este día. Gracias por el amor, por el gran cuidado que usted tiene por cada uno de nosotros, amado Señor. Le agradecemos cada bendición. Este mes tan bello, Señor, este clima. Le pedimos que usted sea hablando nuestra vida, nuestros corazones, que nadie salga igual como estamos. Le damos gracias por todo. Usted sea ungiendo los labios de nuestro hermano que va a traer la palabra, Señor. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. La unidad dice personas unidas a su familia y a sus amigos. El tema de hoy, Mardoqueo y Esther, desafío y entrega. La verdad central, ahí lo tenemos. Dice, Mardoqueo y Esther trabajaron unidos para beneficio de su pueblo. Acuérdense que al principio les mencioné que el principal tema de Esther es la providencia de Dios. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en un, quizás podemos llamar subtema de la unidad. La unidad es muy importante en toda la sociedad. Si ustedes han escuchado a veces cuando los políticos van y empiezan a dar su discurso a los pueblos y empiezan a decir que el pueblo unido, dicen, jamás será vencido. Y eso aplica en la vida cristiana. En nuestra vida cristiana, si no estamos unidos, vamos a ser destruidos, porque tenemos un enemigo. ¿Quién es? Satanás, el diablo, El diablo, Satanás. la serpiente antigua. Ese enemigo busca cada momento destruir a la iglesia o a los cristianos. Y si nosotros le ayudamos estando desunidos, pues va a lograr su objetivo. Jesús, hablando acerca de la unidad, cuando dice que Jesús le trajeron a un endemoniado, dice que él expulsó a los demonios de este hombre, los fariseos empezaron a murmurar y a decir, dice, echa fuera los demonios por Belcebú. Empezaron a decir. Entonces que Jesús, conociendo la mente de ellos, dice que les dijo que un reino dividido no puede permanecer. Una casa o una familia que no está unida no puede permanecer. O sea, imagínense ustedes viviendo en una casa todos los días peleando, ¿verdad? Va a llegar un momento en que va a haber una separación. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Y en la iglesia es lo mismo. Jesús estaba diciendo acerca del diablo. O sea, dijo él, ¿cómo es que el diablo puede echar al diablo?
entonces no está haciendo su trabajo. Nosotros somos iguales. Si no tenemos unidad, si no trabajamos para un mismo fin, vamos a llegar al final separados. Entonces la unidad es muy importante. Por eso aquí dice la verdad central: Mardoqueo y Esther trabajaron unidos para beneficio de su pueblo. Entonces el texto a memorizar lo encontramos en Esther 4:14. Y si le pueden dar lectura, por favor, fuerte. Si te quedas callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Este texto nos dice que Dios tiene un propósito para todos. Cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida, en la voluntad de Dios. Todos, sin excepción. Pero el cumplir ese propósito también está en nosotros. Podemos negarnos a cumplir el propósito de Dios. Yo se lo estaba comentando a una de mis hijas y le dije: todos tenemos un propósito en la vida, en la voluntad de Dios, todos caben, nadie está fuera, nadie. Pero tampoco nadie es indispensable. ¿Sí? ¿Podemos nosotros trabajar para cumplir el propósito de Dios? ¿O podemos desecharlo? Cuando lo desechamos, Dios trae a alguien y lo pone en nuestro lugar, para que esta persona lleve a cabo lo que nosotros no hicimos. Por eso dice aquí Esther, dice: si te quedas callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos, dice, surgirá de otro lugar. ¿Sí? O sea, si Esther no cumplía el propósito de Dios, para la cual Dios lo había puesto en un lugar de eminencia, Dios podía traer otra salvación de alguien más, o puede usar a alguien más para llevar a cabo su propósito, porque los propósitos siempre se cumplen. Nosotros necesitamos de Dios para cumplir nuestro propósito en la voluntad de Dios, pero Él en verdad no necesita de nosotros para que se lleven a cabo sus propósitos. Entonces me dijo mi hija: no, pues es que eso sí es muy fuerte. Dijo: ¿cómo que Dios tiene un lugar para todos? Y luego me dijo: pero dices que tampoco nadie es indispensable. Yo le dije una vez: es muy triste que nosotros, teniendo un trabajo que hacer en la obra de Dios, que Dios nos ha puesto en ese lugar para llevar a cabo un trabajo, y después nosotros no lo hacemos y nos damos cuenta que alguien vino y lo hizo, y quizás mejor que nosotros pensábamos, nos sentimos mal, ¿o no? Bueno, yo no sé si ustedes, pero yo sí. Porque no cumplimos con nuestro deber, con nuestro trabajo para servir a Dios. Entonces, bueno, eso fue lo que podemos encontrar en este versículo, en el texto clave. Pero esta historia dice que se aconteció en los días del rey Asuero. Dice que gobernaba en 127 provincias. O sea, era muy grande el imperio donde él gobernaba, este Asuero. Y luego dice que él hizo un banquete muy grande que duró 180 días, que equivale a 6 meses. Y el propósito de esta fiesta, de este banquete, era para mostrar las riquezas de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder,
por muchos días o por todos los 180 días. Ese era el propósito, de mostrar a todos sus vecinos que él tenía poder, que tenía riquezas. Porque él andaba buscando aliados para ir y pelear contra Grecia. Él quería conquistar más naciones todavía, entonces dice que reunió a todos las provincias que él gobernaba y le mostró la gloria, dice, y la riqueza de su reino. Después de este banquete de 180 días, después vino otra fiesta de 7 días. Y al final de los 7 días dice que después de que se había embriagado y que el alcohol pues ya lo había trastornado, ya no trae 5 sentidos, aparte de mostrar la riqueza y el poder de su imperio, también quiso mostrar a la reina Vasti. ¿Cuántos personajes llevamos? 2, Asuero y la reina Vasti. Dice que la reina Vasti se negó a venir al banquete que este hombre había preparado para que pues lo mostrase a sus amigos. Entonces muchos piensan, dicen, no, pues entonces desde ahí empezó el feminismo. Dijo, yo no voy, y no fue. Se mantuvo en su palabra. Entonces dice que el rey se enojó demasiado. Y preguntó a sus ayudantes, sus ministros, qué debemos de hacer con la reina que no ha querido venir o hacerse presente en este banquete. Entonces pues los demás dijeron, no, pues destitúyela como reina. Es impresionante pensar en que lo malo le llaman bueno. ¿Sí? Porque dice que esta no quiso hacer lo que tenía que hacer. Entonces, se supone que una mujer no se debe demostrar ante muchos hombres, ¿verdad? Si tiene dignidad, sabe que es una persona especial. Bueno, pero para ellos lo consideraron malo. Y pongan a otra mejor en su lugar, dijeron. O sea, otra mejor que Vasti. Entonces entramos al capítulo 2. Dice, pasadas estas cosas, sosegada la ira del rey, Asuero se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella, y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquemos para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Después de que se dice que pasó por aproximadamente 4 años en este suceso, después de que destituyeron a la reina Vasti. Después de ahí fueron y pelearon contra Grecia. El rey regresó derrotado de esta guerra, y entonces cuando llegó al palacio se acordó de su reina Vasti. Entonces dice que el rey estaba triste, quizás por 2 cosas, porque había perdido la guerra contra Grecia y porque ya no tenía reina en el palacio. Entonces dice que sus ayudantes le dieron una idea, que buscaran entre todas las jóvenes de su imperio a una mujer que al rey le agradara para ser la reina en lugar de Vasti. Y ahí es donde encontramos en el 2:7, dice, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ese es el punto 1, el compromiso de la circunstancia, dice ahí en la literatura. Dice, Mardoqueo y su prima, como una hija adoptiva, Esther,
había llegado a Susa, capital del reino, como resultado del cautiverio que comenzó con Nabucodonosor. Su pueblo, ellos estaban en cautiverio, compartían las mismas circunstancias, o sea que eran cautivos. Dice aquí, es claro que aquella condición familiar, el hecho de que Esther hubiese quedado huérfana a temprana edad y que Mardoqueo, su primo, la hubiese adoptado como hija suya, cultivó en ellos el sentimiento de solidaridad tan necesario para establecer un compromiso tan serio como el de ellos con su pueblo. ¿Se acuerdan que la otra vez en el estudio de Ruth estábamos mencionando acerca de la lealtad? Y dijimos que la lealtad era muy difícil encontrarse entre los seres humanos. Pues la solidaridad es muy importante, dice abajo. No obstante, cuán poca solidaridad existe en todo tipo de relaciones en que el ser humano está involucrado. Mardoqueo y Esther tenían eso que hoy tanta falta nos hace. Y luego dice, solidaridad. ¿Qué es solidaridad? Es una unidad sólida. Una unidad sólida. ¿Alguien más? Solidaridad es un conjunto de personas que están de acuerdo en algo que van a hacer. ¿no? Solidaridad, el diccionario lo describe de esta manera: apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Eso es solidaridad, que es un apoyo, dice, incondicional a causas o intervenciones ajenas. ¿Sí? O sea que algo que no es mío, pero que es de mi hermano, yo me uno a él sin ningún interés para que él se mantenga con vida, o con salud, o con lo que ella o él posee. O sea, nos unimos y hacemos fuerza para no ser derrotados por el enemigo. Pero en la solidaridad dice que no hay intereses. O sea, no te ayudo por un interés, sino por amor incondicional. Eso es solidaridad. Es cuando, como en un país hubo una catástrofe y hay otros países que mandan ayuda, es solidaridad. Solidaridad. Así es. Sí. Muestra una unidad. Ok. Entonces, ya hemos leído el capítulo, digo, la unidad o el punto 1, el compromiso de la circunstancia. Pero vamos a leer. No, la introducción. Y les voy a decir por qué lo hice así. Porque para que nosotros tengamos esa solidaridad, tenemos que tener un compromiso también. Si no hay compromiso, no hay solidaridad. Dice, la historia de Mardoqueo y Esther, dice, es una historia de compromiso radical. O sea, firme. Yo escuchaba un canto una vez que de Marcos Luis que decía, señora, un radical. Y siempre lo cantaba, pero digo, ¿qué es radical? ¿Qué quiere decir radical? Y como que pensaba, no, pues yo no sé qué es radical, pero me gusta. ¿Qué quiere decir radical? Radical es convencido de una causa. Amén. Señor, hazme un radical, decía él. O sea, que yo esté convencido, plenamente seguro al Dios al que yo sirvo. Radical, y se refiere a una persona que no emplea término medio en sus afirmaciones o decisiones. ¿Sí?
que está sí, siempre sí, o no, radical. Como dice el libro de Santiago, que el hombre dice de doble ánimo, dice es inconstante en sus caminos. En todos sus caminos. ¿Qué quiere decir? Que no es radical. Tiene un término, dice que no tiene un término medio en sus afirmaciones o decisiones. Por eso él decía que tú sí sea así, ¿no? O sea, eso quiere decir radical. Y Mardoqueo y Esther dice que es una historia de compromiso radical con un destino de su pueblo, con el destino de su pueblo. Y luego dice, del dicho al hecho, dice, hay mucho trecho, dice la demagogia popular. Eso es lo que muchos políticos dicen, ¿verdad? Por eso dice la demagogia. Uno que habla, que la demagogia quiere decir como alguien que expone, que es un, ¿cómo se dice? Pues alguien que tiene facilidad de palabras. Ajá, facilidad de palabras. Elocuente. Para convencer a una multitud. ¿Sí? O sea, estos hombres convencen a la multitud de todos sus proyectos, de sus promesas. Pero ¿qué dice aquí? Del dicho al hecho, hay mucho trecho. O sea que es muy fácil hablar y decir y prometer tantas cosas, pero al final, ¿cuánto es lo que nosotros cumplimos de lo que hablamos o decimos? Por eso el libro de Santiago dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y eso es muy importante, porque podemos criticar a los políticos que hablan y que prometen tantas cosas, pero nosotros no nos vemos a nosotros mismos. ¿En qué nosotros hablamos y qué prometemos o qué decimos, pero al final no cumplimos? Entonces, hay que seguir adelante, siendo, ¿qué dice? Radicales. Dice, más aún en Esther podemos encontrar ese equilibrio impoderable. Yo no sé por qué usan tantas palabras que no vemos, tenemos el significado, ¿verdad? ¿O quién sabe qué es esa palabra? Impoderable. Impoderable. Pues como ya es tarde y no queremos salir tarde de aquí. Impoderable quiere decir circunstancia impredecible o cuyas consecuencias no pueden estimarse. Eso quiere decir impoderable. Entre interés por lograr el beneficio de las masas populares y otra palabra aquí que usufructo. ¿Alguien sabe qué quiere decir? Si no, pues también aquí lo tengo. Usufructo dice derecho por el que una persona puede usar los bienes de otra y disfrutar de sus beneficios con la obligación de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios. Y yo digo, pues ¿por qué no lo ponen así aquí de una vez? Entonces, dice, Esther siempre tuvo en mente a su pueblo al llegar a la posición de singular privilegio. Su sensibilidad se vio enormemente incrementada frente a la posibilidad de hacer algo positivo en favor de su pueblo. ¿Sí? Eso es la palabra que tenemos, que dijimos que ya lo acabamos de describir. ¿Sí? Es lo que hizo Esther. Estando en una posición alta, no miró para su propio beneficio, sino que trabajó en unidad con Mardoqueo para lograr un beneficio al pueblo de Israel, y vamos a ver después qué fue. Entonces, el estudio, dice de hoy, Mardoqueo y Esther nos conducirán por el camino de un genuino compromiso. Son muchas palabras que debemos de considerar
al estudiar esto, dice que un genuino compromiso. O sea, no podemos vacilar en nuestro compromiso al servicio de Dios. ¿Sí? Debemos de ser hombres comprometidos. Siempre cuando tengo la oportunidad de hablar con los del grupo de alabanza, digo que nuestro servicio a Dios sea genuino, sea verdadero, sea con ánimo pronto, con gozo. ¿Sí? Que no sea porque nosotros hemos escuchado hablar de Jesús, sino que sea porque nosotros hemos tenido una experiencia con Jesús. Hace cuando le hablaba con una de mis hijas acerca de esto precisamente, y le hablaba acerca de Jesús y la mujer samaritana. Dice que ella, después de hablar con Jesús, se fue a los suyos y les platicó todo lo que Jesús le había dicho. Entonces estos hombres o estas personas dijeron después, dijo, ya no creemos por lo que tú nos dijiste. Ahora creemos porque hemos experimentado, porque hemos conocido a Jesús el Cristo. Si no conocemos a Jesús, no podemos tener un compromiso con Él. No podemos, porque no lo conocemos. Le decía la otra vez a una de mis hijas también, no podemos vivir agradecidos con alguien que no conocemos, aunque haya hecho algo por nosotros. ¿Sí? ¿Cómo vamos a vivir agradecidos con alguien que no conocemos si nunca lo hemos, que ha hecho algo por nosotros si no lo conocemos? Quizás muchas veces estoy pensando de esta manera. Los que reciben los regalos, como por ejemplo los que mandamos en Navidad. Esos niños que reciben esos regalos, esas cajas que ustedes enviaron, no pueden ustedes escuchar una palabra de agradecimiento de ellos, porque aunque lo recibieron de parte de usted, ellos no saben que usted lo mandó. Dios nos da beneficios. Tenemos la vida, tenemos salud, tenemos todas las cosas que necesitamos. Pero si no consideramos quién nos los da, no podemos vivir agradecidos con Dios. Entonces, no podemos tener un compromiso con Él. Entonces dice que Esther y Mardoqueo nos conducirán por el camino de un genuino compromiso con nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro pueblo, nuestro tiempo y el reino de Dios. Amén. Amén. Alguien tiene una pregunta, comentario. ¿Alguien? ¿Nadie? Nada más sobre el rey Belsasar. Hay incluso un corrido que le compusieron, ¿sí lo he escuchado? No. Habla sobre que dijo, traigan las copas y... cuando fue y tomó los utensilios del templo y los usó para hacer una fiesta, igual que lo que hizo Asuero. Bueno. La solidaridad, dice, es una palabra mágica que se invoca por doquier. ¿Por qué dice mágica? Entonces, ¿por qué piensan que dice mágica? Dice, se pide solidaridad ciudadana, se invoca solidaridad gremial y sindical. Estamos en el punto 1, pero en la parte de atrás. Se inspira la solidaridad nacional, se requiere urgente la solidaridad entre los pueblos, se urge en todas partes la solidaridad internacional. Lo que pasa es que si bien muchos países, cuando ven a un país en tragedia, una crisis, no todos ayudan por solidaridad, sino que muchos hay intereses
en medio de lo que ellos están dando. Entonces, como cristianos, nosotros no debemos de ser así. Y eso nos enseñó Jesús. Lucas 6, 30 al 36. Yo creo que alguien ya tiene idea de qué se está hablando. Si no, pues buscamos. ¿Alguien que le pueda dar lectura, por favor? A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Sí. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Es una enseñanza de solidaridad. Dice Jesús que si nosotros hacemos como los demás hacen, que no conocen a Dios y que solamente ayudamos a los que nos ayudan, dice que no tenemos ningún mérito, no hacemos nada de más. ¿Por qué? Porque hacemos igual que todos, por algún interés. Pero si nosotros ayudamos en recibir algo, dice que tenemos galardón en los cielos. El compromiso de la reparación. Esther 4, 13 al 16. Mardoqueo mandó que respondiese a Esther: no te hagas la ilusión de que porque estás en el palacio del rey serás la única de todos los judíos que han de escapar. Si te quedas callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre se pereceréis. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis damas e iré hacia el rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, dice que perezca. Ok, para entender esto, necesitamos saber por qué está en esta situación. Y eso lo encontramos en el capítulo 3. Después dice de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. Es el tercer personaje que estamos, bueno, cuarto personaje. Dice, hijo de Amanedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Este rey puso a este hombre Amán como uno de sus hombres más principales de su reinado. Y dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. O sea, como si fuera el mismo rey. Pero dice que hubo un hombre ahí que se llamaba Mardoqueo y que aparte era judío, no se inclinaba ante Amán. Y este hombre se enojó tanto que prometió en su corazón exterminar no solamente a Mardoqueo, sino a todos los judíos que vivieran en el imperio. Y dice que hizo o redactó un acta. Y dice que esta acta decía que en un solo día, niños, adultos, ancianos, mujeres y todo iban a morir. Entonces, por eso es que aquí en el 4
dice que Mardoqueo se había dado cuenta de lo que estaba pasando y que pronto el pueblo judío iba a ser exterminado. Dice que andaba triste, se vistió de luto y le hicieron saber a Esther lo que estaba pasando. Entonces por eso aquí dice, mandó Mardoqueo que respondiesen a Esther. No te hagas la ilusión de que porque estás en el palacio del rey, dice, serás la única de todos los judíos que ha de escapar. Porque la ley de los persas, o la ley de ellos, se cumplía siempre. No había nadie que pudiera escaparse de la ley. Y si la ley decía que iban a morir, no importa quién fuera. Si era judío, tenía que morir. Y Esther, pues era judía. Y por eso le dijo Mardoqueo, no te hagas ilusión de que porque estás en el palacio del rey, serás la única de todos los judíos que han de escapar. En la literatura que tenemos, donde dice versículo 13, la apelación que aquí formula Mardoqueo a Esther es justamente la tesis que venimos sosteniendo en la base de un auténtico compromiso con el pueblo. Subyace, dice, un profundo sentimiento de solidaridad. Esther estaba ahora en posición de inminencia, pero aún así no podía ni debía olvidar su origen y a su pueblo, ¿sí? Si alguna vez nosotros o nuestros hijos llegan a un puesto grande en la sociedad, debemos educarlos de esta manera, que no se olviden de sus raíces y principalmente de Dios. Y por otra parte, dice, es evidente que una gran causa comparta una enorme preparación por parte de quienes están empeñados en llevarla a cabo hasta su feliz culminación. Esto que sigue lo subrayé y dice, sin menospreciar el aspecto material y el académico de dicha preparación, las más de las veces ocurre que el factor determinante de la preparación es el aspecto espiritual. Y luego dice, ayunad por mí, dijo Esther, yo también ayunaré con mis damas. Versículo 16, esta preparación espiritual para la lucha fortalece el aspecto moral de los participantes. Y si perezco, que perezca. Esta frase, si perezco, que perezca, no lo podía decir si ella no estaba preparada espiritualmente. He escuchado en varias ocasiones que dice, ¿por qué mejor si decimos a Dios, oh Jesús, yo muero por ti? Digo, no digamos esa frase. Mejor digamos, Jesús, yo quiero vivir para ti. ¿Ustedes qué piensan de esa frase? ¿Alguien que opine? Dijo Esther, si perezco, que perezca, después de que habían ayunado. O sea, no lo dijo antes, lo dijo después. Es como frases como aquellos jóvenes que dijeron, no nos inclinaremos a tus dioses, Él puede salvarnos, y si no, como diciendo, no que no pueda, pero si sus planes son diferentes. Yo estoy, a ver, Ana. Bueno, yo creo que todos en realidad no queremos morir, nadie quiere morir, y pues sabemos que su palabra es vida, y el Señor viva da la vida y en abundancia. Claro que encontramos en otras lecturas que dice que el morir es ganancia para nosotros, pero es a su debido tiempo cuando Dios quiere llevarlo. Pero si hablamos con el entendimiento, tenemos que pensar de que no son las cosas como nosotros queremos que pasen. Nosotros tenemos que pensar bien cuando decimos esto, porque Dios actúa en maneras que nosotros no podemos entender, ni siquiera esperamos que Él va a actuar de esa manera. Entonces cuando nosotros hablamos con Él, incluso cuando oramos con Él, tenemos que saber pedirle, porque muchas veces no estamos listos
aceptar cómo Dios va a transformar nuestra vida. Puede ser algo terrible en el momento, pero al final Dios nos da la salida junto a toda prueba, pero tenemos que saber pedir. Hermano, A ver, también yo puedo ver aquí que como Esther, qué obediencia la que tenía para aquel hombre que era como su padre, ¿verdad? Porque acordémonos que era una cultura diferente a la de nosotros, pero como ella corrió al ayuno, ella corrió a las armas principales que el Señor nos ha dado. Dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas para derribar fortalezas. Así lo dice 2 Corintios. amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender de aquí, de la oración. Media vez nosotros, por muy problema más grande, como dijo la hermana, terrible que nos vengan, corremos después del ayuno. Aquella mujer Dios le dio esa seguridad, que se presentara ante el rey. Esa seguridad no la tenía ella, se la dio el Señor. Amén. Ella corrió a él. Y cuando nosotros estemos atribulados, no importa el problema que sea, hermano, corramos a la oración, al ayuno, y yo estoy seguro que el Señor es un Dios que responde, porque así lo dice el Salmo 40. Amén. Yo pienso que ella ya estaba preparada espiritualmente, por eso ella pues ya dijo que si perezco, que perezca, porque cuando uno viene a los caminos de Dios y ve uno su poder, que Él nos fortalece, nos da sabiduría y todo, entonces nosotros podemos aceptar las cosas que Él tiene para nosotros y sabemos que no estamos solos porque Él va a solucionar los problemas por los que estemos pasando. Amén. Hermana Silvia, ¿decir algo? Ya entre todos dijeron que Entonces, si vemos en la Biblia hombres que encontramos como Esteban, como Pedro, como todos los discípulos de Jesús, no solamente murieron por Jesús, sino vivieron por Jesús. O sea, quizás decir yo quiero morir por Jesús es una frase incompleta, que también tenemos que vivir mientras vivimos. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo, dice, y el morir es ganancia. Entonces tenemos que tener una relación con Dios. Si no, no podemos decir si perezco, que perezca. No puede salir de nuestros labios o de nuestro corazón esa frase, porque pues ¿cómo podemos decir eso si no sabemos por quién? Jesús, en su oración antes de ir a la cruz, en Getsemaní, dice que llevó a sus discípulos y los llevó y dijo que oraran con él. Dice que sus discípulos se quedaron dormidos. Y se regresó y los despertó y le dijo que oraran. Y regresó él otra vez y se fue a orar y regresó la segunda vez y estaban dormidos. Los volvió a despertar y dijo, ¿no habéis podido velar o orar conmigo una hora? Entonces dijo que oraran. Se regresó a orar otra vez Jesús y volvió a regresar y estaban dormidos todavía, otra vez. ¿Qué pasó después? Que vinieron y arrestaron a Jesús y Pedro, pues, como no se había preparado espiritualmente, dice que agarró su espada y iba a matar al ayudante del soldado que venía a arrestar a Jesús y le cortó la oreja y le dijo, pon tu espada, dijo, en su lugar, porque el que a espada, ¿qué dice? Mata, también morirá. Entonces necesitamos esa relación con Dios, ¿sí? Para poder vivir para Dios. El compromiso de la acción. Sabíamos que había un edicto, ¿verdad? Que les comenté hace ratito, de que todo el pueblo judío iba a morir. Entonces Esther, después de que ayunó, dice que se presentó ante el rey.
Esther, dice, volvió a hablar en presencia del rey, se echó a sus pies llorando y le imploró que evitase, dice, la desgracia concebida por Amán el agageo, el plan que había ideado contra los judíos. El rey extendió hacia Esther el cetro de oro y ella se levantó y se puso delante del rey. Entonces dijo, si al rey le parece bien, si he hallado gracia delante de él, si el asunto, dice, le parece correcto al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se escriba para revocar la carta maquinada por Amán, hijo de Amanadata, el agageo, que escribió, dice, para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podría yo soportar y ver el mal que alcanzaría en mi pueblo? ¿Cómo podría yo soportar y ver la destrucción de mi gente? Entonces el rey Asuero respondió a la reina Esther y al judío Mardoqueo: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca, porque extendió su mano contra los judíos. Vosotros pues escribid en nombre del rey acerca de los judíos, como os parezca bien, y selladlo con el anillo real, porque el documento que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey es irrevocable. Es mucho lo que podemos aprender acerca del libro de Esther, pero dice que Amán, después de que había considerado matar a los judíos, dice que es una horca para matar a Mardoqueo también. Y al último, él fue ahorcado, Amán, en su propia horca. Dice, convicción, temple, moral y firmeza espiritual son ingredientes, dice, insustituibles en la causa del pueblo de Dios. Así fue en tiempos de Esther, y así sigue siendo hoy. ¿Qué cosas? Convicción, temple, moral y firmeza espiritual. ¿Sí? Siguen siendo los mismos ingredientes insustituibles en nuestros tiempos. Siendo, dice, ya reina Esther, comparece ante el rey para interceder por su pueblo. ¿Cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? ¿Qué necesidad tenía Esther, dice, de exponerse toda vez que ya existía cartas de autorización o que autorizaban el exterminio de todos los judíos dentro del imperio? Una pregunta que quizás si fuera otra persona hubiera considerado eso. O sea, ¿qué necesidad tenía ella de exponer su vida si el decreto ya había sido firmado y que no había una cosa que pudiera cambiar el decreto? Porque dice aquí que en el último versículo que leímos, que lo que se había sellado con el anillo real, dice que era irrevocable, o sea, no se podía revocar. O sea, por seguro que iban a morir los judíos. Entonces, ¿por qué dice aquí Esther tenía que exponerse a esta situación? Un espíritu egoísta, dice, sin duda habría hecho resaltar consideraciones de seguridad y carácter personal frente a los intereses colectivos de la nación en cautiverio. Sin embargo, Esther estaba dispuesta a morir con su pueblo en cautiverio si no podía vivir y disfrutar de la libertad con él. Esto es auténtico compromiso, compromiso que se vuelve acción, acción que es compromiso. Cabe resaltar la forma coordinada en que Mardoqueo y Esther trabajaron en esta causa. La unidad de propósito y de espíritu de ellos dos posibilitó el triunfo de la gestión liberadora de Esther. Dice, nunca las grandes causas triunfan a expensas de gestiones individualistas y aisladas. Que la unión hace la fuerza, lo demostraron con creces Esther
y Mardoqueo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar en nuestra iglesia, como dijimos al principio, en nuestra familia, con nuestro pueblo y en el reino de Dios? Dice que aquí la unión hace la fuerza, lo demostraron con creces Esther y Mardoqueo. ¿Por qué? Porque al final dice que el rey Asuero le dio permiso a Mardoqueo que editara otro edicto para que el pueblo judío se pudiera defender de sus enemigos y así no fueran exterminados. Por eso es que les dije al principio que tuvo un final feliz, así como el libro de Ruth, que después de que habían sufrido tanto que iban a ser exterminados, Dios en su infinita misericordia proveyó salvación por medio de Esther y Mardoqueo para el pueblo judío. Nosotros tenemos una misión que cumplir en esta tierra. Y esa misión, como dijimos al principio, lo podemos llevar a cabo si nosotros disponemos nuestra vida y nuestro tiempo para hacerlo. Pero si no, dice que Dios también proveerá salvación de otra parte. Por último, para ya terminar, Apocalipsis 3. No lo apunté aquí, pero ahorita lo encontramos rápido. Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego a la sinagoga, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he mandado. Te amo. Te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la ira, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. Dice, he aquí yo vengo pronto, dice, retén lo que tienes, para que ninguno se tome tu corona. Como dijimos al principio, todos tienen un propósito en la vida, en la voluntad de Dios. Retengamos lo que Dios nos ha dado, para que ninguno tome nuestra corona. Amén. Hemos terminado, hermanos. Voy a pedir al pastor que nos ayude en oración para despedirnos. Amén. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad de aprendizaje, Señor, de tu palabra. Gracias porque este pueblo, Señor, que representa esa nación judía, Señor, a la cual tú guardaste, protegiste, Señor, en ese tiempo. Y asimismo, Señor, en estos tiempos a tu iglesia, Padre Santo, tú continúas protegiendo. Gracias por esos decretos, Señor, firmados. Dice tu palabra que nuestro Señor Jesucristo, que clavó en la cruz del Calvario todo ese decreto que había en contra nuestra. Gracias por la libertad que nos has venido a dar a través de esa sangre preciosa, Señor, que fue derramada por causa nuestra, de nuestra maldad y de nuestros pecados. Y a través de ella, Señor, nos has dado la victoria sobre el mal. En el nombre de Jesucristo te agradecemos este privilegio que hemos tenido en esta mañana de escuchar tu palabra, Señor. Llena nuestros corazones y que nosotros, Señor, así como Esther, como Mardoqueo, perseveremos firmes haciendo solidaridad
unos con otros en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Sabemos de tu promesa, de que siempre estás con nosotros hasta el fin del mundo. Permítenos gozarnos esta tarde también, Señor, si continuamos alabando y adorando tu grandeza en Cristo Jesús. Amén.